Fudena presenta Entre el ambiente y nosotros, un espacio para conversar sobre sostenibilidad y ambiente. ¡Feliz día para todos! Bienvenidos a una nueva conversación entre el ambiente y nosotros, continuando con nuestra serie acerca de los ecosistemas marinos y costeros. Qué fascinante es esto de ver la diversidad de las zonas costeras y marinas. Estuvimos en los programas anteriores hablando de los arrecifes coralinos, luego de los manglares. Pero hay otros 3 ecosistemas que nos gustaría hablar con ustedes. Tal vez son menores en cuanto a su diversidad, si se quiere, comparado con los 2 anteriores. Pero un poco para cerrar esta serie de 3 capítulos acerca de los ecosistemas marino y costero. De nuevo, acompañada aquí por Samuel Narciso. Bienvenido, Samuel. Gracias, David. Hay 3 ecosistemas que me gustaría que habláramos un poco, describirlo a nuestros oyentes y la importancia que tiene cada uno de ellos. No hacemos un programa dedicado a cada uno porque no es que haya menos por hablar, por supuesto que hay mucho por hablar de ellos, pero en cuanto a su diversidad puede que sea un poco menor. Hablamos de los ecosistemas de pastos marinos y los litorales, tanto el litoral rocoso como el litoral arenoso. Bueno, hay pastos en el mar, ¿no? Sí, bueno, mira, recuerden que la Tierra ha vivido varios procesos de congelación de los polos y ha habido ese proceso de regresión y transgresión del agua, del mar en las costas. Entonces la costa se ha retirado y ha vuelto otra vez. Hay plantas superiores, fanerógamas, que se tuvieron que adaptar a estos cambios. Y son los que conocemos hoy día como pastos marinos, que pertenecen a varias especies. Y son tal cual unos pastos, o sea, una grama que está ahí, que tiene una forma muy particular, por supuesto. Y que forman grandes praderas. Y unas praderas tal cual, imagínense como una sabana, pero bajo el agua. Son las zonas someras, ¿no? Zonas de poca profundidad. Claro, porque es importante la idea de, 1, las aguas transparentes y 2, las zonas someras que permiten el paso de la luz, porque al final son plantas, necesitan la luz del sol para poder sobrevivir, para poder hacer los procesos de fotosíntesis, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de estas praderas marinas? Bueno, estos son también bien productivos, viven muchos organismos asociados a estos sistemas y es como la interfaz entre el arrecife y el manglar. Entonces vemos esa sucesión en esas cubetas, en esas lagunas costeras entre el arrecife y el manglar, encontramos a estos pastos marinos, que hay varias especies. Y de hecho quería comentarles que tenemos una especie que es introducida. Es una lofita introducida del Indo-Pacífico que la tenemos acá y ya está en nuestro país desde hace mucho tiempo. Sí. Y forman grandes extensiones. Y muchos organismos viven asociados. Hay muchos peces que se alimentan de las hojas de estas plantas y otros invertebrados que están asociados. ¿Y las tortugas? Por supuesto. La tortuga verde, principalmente, su alimento preferido es esta Thalassia testudinum, que es su nombre científico. Que es una de las especies de las praderas marinas. Tenemos la ladodule también y el Syringodium filiformis, pero eso son especies que están asociados también dependiendo de la condición salina. Por ejemplo, Syringodium filiformis es una planta acuática, una planta marina, es cilíndrica y está asociado a cuerpos de agua con menos cantidad de sal. 35 habíamos dicho que es como la concentración de sal típica de la zona del Caribe, ¿no? Es correcto, del océano en general. Sí. Pero entonces esta especie que hablas son de baja concentración. ¿Cómo más o menos en qué salinidad? Entre 14 y 26 partes baja por mil salinidad. Vamos a encontrar. ¿Hasta qué profundidad puede Hasta 12 metros podemos encontrar. O sea, siempre que el agua sea suficientemente transparente. Sí. Lo más común está entre 0 a 5, 6, 7 metros de profundidad. ¿Y la altura, por ejemplo, de estas plantas? ¿Hasta qué altura puede llegar? Sí, bueno, depende de la condición cuán sana estén. Podemos encontrar, por ejemplo, praderas de Thalassia que su hoja apenas llega a 5 centímetros, producto del estrés que está asociado, de qué tan expuesto puede llegar cuando baja la marea, ellas quedan expuestas. La condición del oleaje, la condición de la marea también son factores que condicionan la abundancia y la distribución de estas especies. ¿Y hasta qué altura más o menos podrían llegar? No, eso pueden llegar hasta 25 centímetros. 30 ya es bastante grande. Una gramínea, son como gramas, como podríamos ver sobre la tierra la grama, solo que están sumergidas y son de otro grupo. Tienen un taloide, tienen unos rizoides, tienen un fruto, tienen flores. Son plantas superiores, solamente que están adaptadas al medio marino. Están debajo del agua. Sí. Vean que también tienen una función bien importante desde el punto de vista de la estabilización de los sedimentos. Mantienen, o sea, las mismas raíces, como son unas praderas, pues retienen el sedimento y evitan
que el sedimento esté como suspendido en el agua. y por eso es que están tan cercanamente asociadas a los arrecifes, ¿no? Y además atrapan carbono, Más que los manglares, inclusive más que los manglares. bajo el agua. Bajo el imagínense. agua, sí. Hay un tema ahí interesante, ¿no? Porque siempre decimos que, bueno, el océano es un buen captador de carbono. El problema es que con estos excesos de carbono que hay sobre la superficie, hay unas reacciones químicas que se suceden con el exceso de carbono que generan la acidificación De los océanos. Entonces ahí tal vez el rol de estas plantas es bien importante, tal vez para evitar la acidificación. Atrapan carbono por excelencia y eso evita la Y acidificación. podría evitar la acidificación. El problema con la acidificación es que al cambiar la composición química pues, del agua puede afectar a estos otros ecosistemas Sobre también. todos los organismos que tienen carbonato de calcio, como el caso de los arrecifes y el caso de los moluscos, por ejemplo, y algunos crustáceos. Fíjense que hay estimaciones en cuanto al aporte económico que pueden tener las praderas marinas, ¿no? Se habla de alrededor de $20,000 por hectárea por año, en términos del beneficio económico que le rinde a las comunidades. Exacto. Una de las importancias que tienen las fanerógamas marinas, en este caso las praderas del Asia, por ejemplo, cuando a la marea baja, que quedan expuestas, ellas pueden mantener augmentada a las diferentes especies que viven en esa zona. Por ejemplo, un crustáceo que solamente vive bajo el agua, cuando baja la marea y quedan atrapadas dentro de sus hojas, mantienen la humedad, así como los crustáceos, los moluscos, etc. Increíble el rol que tienen y el beneficio que nos da a todos. También, de nuevo, zonas que son delicadas, que debemos estar pendientes, cómo pasamos por ahí, cómo nos asociamos. Podemos ver muchas especies también usando mecanismos de buceo con bajo impacto para poder observar las diferentes especies que están asociadas y con suerte, pues muchas veces podemos encontrar tortugas. Hay especies de importancia comercial que solo viven en estas praderas. Por ejemplo, hay almejas, la almeja famosa Codacea orbiculari, que es una almeja blanca, vive asociada exclusivamente a las praderas de Talasia y se extraen para las paellas, para consumo, subsistencia, etc. Este es uno de los tantos moluscos bivalvos que viven en las praderas de Talasia. Y es interesante, Débora, hacer snorkeling a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde y ver cómo el cambio de fauna, porque hay organismos que viven en la pradera y pasan al arrecife, y hay organismos en las mañanas que pasan del arrecife a las praderas. Entonces, hay como una migración ahí local. Es correcto. Es hermosísimo porque muchas de estas especies que pasan la noche alimentándose o durmiendo, se van nuevamente en la mañana a pasar el día en la pradera y viceversa. Ver ese cambio es increíble. Y son muy susceptibles a cambios también. Cuando las personas caminan sobre estas talacias pueden causar un impacto bastante grande. Por ejemplo, en Cayosal vemos cómo la presión de estos bañistas han hecho huecos enormes dentro del arrecife. Si vemos fotografías aéreas, podemos ver las huellas quedan nada más. Yo recuerdo cuando se declaró el Parque Nacional Morrocoy, años atrás, en los años 70, muchas de las casas que estaban ahí se mandaron a quitar y esas casas estaban construidas tipo palafito sobre las praderas marinas, ¿no? Y muchos años después todavía se veía la huella, a pesar de que habían quitado las casas, se veía la huella de la sombra pues de la casa. Entonces las praderas son uno de estos ecosistemas, de nuevo, que debemos estar como observando, como aprender de ellas y tener claridad sobre cuáles son los beneficios que nos rinden. Ya regresamos. Pero hablemos también de los litorales. Tenemos dos tipos de litorales, el litoral rocoso y el litoral arenoso. ¿Qué quiere decir la palabra litoral? Litoral es donde llega la máxima pleamar al continente. El oleaje llega hasta el agua, esa es la zona litoral. En la zona litoral podemos encontrar playas. La playa es la arena que queda en esa zona litoral. Pero dentro de ese litoral podemos clasificar tres grandes zonas. La infralitoral es la que está de la máxima baja mar hacia adentro. Generalmente cubierta por agua. La zona intermareal, que es donde está la baja mar hasta la máxima pleamar. Donde vemos, cuando nosotros vamos a la playa, uno ve las marcas, ¿no? De donde va llegando la ola, desde el punto más bajo, donde está permanentemente sumergida, hasta la parte donde ves la máxima marca de la ola. Se conoce como mesolitoral. El litoral del medio, en otras palabras. Exacto. Y después está el supralitoral, que está de la máxima pleamar hacia arriba, que está esa parte humedecida por el agua. Entonces tenemos tres zonas dentro del litoral. El meso, el infra y el supra. Eso es en el caso de un litoral arenoso, ¿verdad? Pero también están cerca zonas rocosas que, digamos, de alguna manera se asocian. Importante ver que en esas tres condiciones del litoral hay diferentes especies, de nuevo, como estas cosas que son abióticas
definen cómo se mueve el agua, la arena, la calidad de la arena, la capacidad de la arena de que el agua pase a través de ella en sentido vertical, tiene que ver con quién vive ahí. Pero también influye la morfodinámica. Podemos encontrar, en el caso de los litorales abiertos de alta energía, litorales en forma de bahía, muy cerrados, con cuerpos de agua de muy poca energía, sin oleaje, y todos esos factores abióticos van a condicionar la diversidad de las especies asociadas a estos sistemas. En el caso de las playas de alta energía, podemos observar grandes bancos, por ejemplo, de chipichipi o guacuco, que viven en estos litorales arenosos, en el meso y en el infra. Son condicionados por esa cantidad de oleaje que permite la oxigenación del agua y la productividad primaria. Ellos, como son moluscos bivalvos, se alimentan del fitoplancton, que son estas alguitas microscópicas, y son organismos filtradores que tienen que estar filtrando el agua continuamente. Y ellos están enterrados, ¿no? Ellos tienen un pie, por eso pertenecen a la infauna, porque están debajo de la arena, a través de este pie, y unos sifones que llegan a la superficie de la arena para poder obtener el agua que va a mantener el oxígeno y el alimento. Y estas son también como fuentes de alimentación bien importantes. Aquí en Venezuela, aquí comemos chipichipi y guacuco de diferentes maneras. Desde salsas para pasta hasta comerlos como parte de la alimentación cotidiana, sobre todo en las comunidades que viven en la zona costera. Dentro de las comunidades costeras observamos cómo hay comunidades que aprovechan más los recursos marinos que otros. En el oriente del país hay una tendencia a mayor consumo de recursos marinos. El chipichipi y el guacuco que viven en estos litorales arenosos se consumen muchísimo. Es muy abundante también. Claro, donde hay muchos. Ahí tenemos un fenómeno bien interesante que se llama el fenómeno de surgencia, que son masas de agua que se desplazan hacia la costa. Al chocar, desplazan estas masas de agua. Entonces, el agua de mar que está en la zona profunda aflora y traen consigo los nutrientes que están en el lecho marino. Estos nutrientes que quedan en el agua fertilizan el agua, produciendo nuevamente una productividad primaria enorme donde vemos grandes cantidades de fitoplancton. Por eso que en el oriente del país siempre vamos a ver el agua verdosa, claro, porque es una zona de surgencia, y por eso que vamos a ver los grandes bancos de recursos. Los chipichipis lo vamos a ver en grandes bancos, los guacucos en grandes bancos, el mejillón en banco, la pepitona son los bancos más importantes del mundo entero, están allá. Entonces toda la zona debajo de Güterland está Margarita, Coche, Tubagua y la zona de las dos penínsulas de Paria y de Araya, encontramos una zona muy rica por ese fenómeno de surgencia. Y por eso que estos litorales arenosos van a estar siempre repletos de estos recursos. Pero hay otro caso de litorales también, ¿no? Hablábamos de que teníamos los litorales arenosos y los litorales rocosos. Sí. ¿Por qué ocurre uno u otro? En el caso del litoral rocoso, es esta plataforma que tenemos de la montaña que se forma hacia la costa y son parte de esa plataforma, vamos a encontrar entonces un cambio de marea que en Venezuela, en el mar Caribe venezolano, vamos a encontrar un máximo de rango de 40 a 50 centímetros, no más de ahí. Porque estamos en el Caribe, parece que el Caribe está prácticamente es una olla que condiciona ese rango de marea. O sea, desde la marea más baja hasta la marea más alta. Exacto. Estamos hablando de 40 o 50 centímetros. Si vemos una costa rocosa perpendicular, vamos a observar cómo esa marea va a subir 40 centímetros y va a bajar a 40, no va más de ahí. Si estuviésemos afuera, en el Atlántico, eso puede variar metros. Como vemos esas fotos, por ejemplo, en la costa del este de los Estados Unidos. Es correcto. Que son esas playas que se vuelven extensas con esa variación de la marea, ¿no? Eso lo vemos también en Venezuela, en la fachada atlántica. En el delta del Orinoco, los pescadores y las personas tienen que trabajar con la marea, porque pasan de un lado a otro y le baja la marea y ya no pueden regresar. Tienen que esperar a que vuelva a subir la marea para poder salir. Entonces estos litorales arenosos pueden ser tan extensos o no, dependiendo de las condiciones oceanográficas que tengamos. En el Caribe ya sabemos que los rangos son mucho menores a los del Atlántico. Entonces, en los sistemas rocosos vamos a encontrar una cantidad de organismos asociados a estos ecosistemas que les sirven a una gran cantidad de o sea, comunidades. Menos cantidades de arena, tal vez, en esas zonas rocosas. No, ahí no hay arena, la arena está abajo, pero son principalmente sistemas rocosos, acantilados rocosos, de muy alta energía o baja energía, dependiendo de la condición geográfica que tenga la zona. Un típico litoral rocoso que te venga a la mente ahorita. Por ejemplo, Los Testigos es uno de los archipiélagos que su composición y su formación es rocosa. Rocas que emergieron y se mantuvieron en el mismo sitio durante años. Por eso que se llaman Los Testigos, porque han sido testigos de todos los cambios geológicos que hemos tenido alrededor. No sabía eso. Entonces vamos a ver acantilados rocosos, donde están colonizados por una gran cantidad de organismos. Entonces vemos neritas, litorinas, mejillones. Tienen que como que tolerar esta fuerza, digamos, del mar, ¿no? El embate del mar. Vean que las vemos ahí, no las vemos en otro lado, ¿no? O sea, están adaptadas a esos lugares. Precisamente, ellos tienen un viso, el pie desarrolla un viso que es una especie como una raizuela que se adhiere al sustrato rocoso y puede soportar el embate del oleaje de alta energía
y estar ahí. Algunas especies de erizos también, ¿verdad? Algunos erizos, equinodermos, algunos pulpos también que están asociados a estos sistemas rocosos. Entonces, estar en un acantilado, estar en uno de estos sistemas rocosos también es toda una experiencia y un espectáculo. Venezuela, gran parte del litoral central está compuesta por estos sistemas rocosos. Es bien interesante ver y cómo en algunas islas, por ejemplo en Morrocoy, que dependiendo de la orientación de la isla vas a tener en una misma isla todos estos ecosistemas que hemos mencionado en esta serie de programas. La zona del litoral rocoso que está expuesta más al embate de las olas, tal vez en el otro lado una zona más arenosa que seguida por una pradera de fanerógamas y del arrecife y a la vez también con comunidades de manglar, varios cayos en Morrocoy que podríamos mencionar donde tenemos una situación así, ¿no? Claro, el viento condiciona, por donde entra el viento se conoce como barlovento y por donde sale se conoce sotavento. Entonces siempre el barlovento... Araya es un buen ejemplo para explicar eso, ¿no? Exacto. A donde llega el viento, en los vientos que llegan, por ejemplo, a esta zona del estado Sucre, vienen los vientos del noreste, influenciados por los vientos alisios del noreste, que vienen llegando cargados de humedad, botan toda la humedad a las lluvias y vemos toda esa zona de Paria que está, bueno, que son bastante zonas del litoral rocoso justamente, exacto, influenciados y la vegetación tan exuberante, y cuando siguen su curso estos han perdido ya la humedad y por eso la península de Araya, que está un poco más en la ruta hacia occidente, ya es otra fisionomía completamente diferente, o sea, es completamente seco y árido en comparación a Paria, que está al lado, ¿no? Sí. Entonces, en líneas generales, en la línea costera venezolana, vamos a ver cómo estos litorales rocosos están principalmente en el oriente del país y en la costa del litoral central, y los grandes litorales arenosos los vamos a encontrar en la zona occidental. Hay otros tipos de ecosistemas también, pero en esta serie de programas sobre los ecosistemas marinos y costeros hemos querido mencionar estos 5 ecosistemas. Hicimos el programa sobre los arrecifes de coral, hicimos el de los ecosistemas de manglar y hoy que bueno que hemos estado comentando acerca de las praderas marinas y de los litorales rocosos y arenosos. Un país maravilloso, una zona del mundo donde vivimos privilegiada por la naturaleza, con una diversidad altísima que compartimos también con nuestros países vecinos y que a través de Entre el Ambiente y Nosotros queremos compartir con todas las personas que nos escuchan. Será hasta una próxima ocasión. Recuerden nuestras redes sociales, @Fudena, y nuestro canal de YouTube, donde muchas de las cosas que hemos conversado aquí la pueden ver en estos maravillosos videos. Para todos ustedes que tengan un feliz día, hasta nuestra próxima edición de Entre el Ambiente y Nosotros. Este podcast es una producción de Fudena, con el apoyo de EPA, ayudando a construir hogares. Que tengan un feliz día. Fudena.